Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, gracias por estar en sintonía del Reloj de Dios desde la ciudad de Guatemala en Centroamérica. Te saludamos cordialmente y te invitamos a que compartas este programa, la transmisión que ahora mismo estás viendo a través de cualquier plataforma. Estamos en vivo por Rema Estéreo 91.7, por supuesto que estamos por Rema TV y también por el canal del apóstol Sergio Enríquez, en donde puedes darle compartir y allí más personas tendrán alcance a este material. Si tienes dudas respecto al tema que hoy vamos a tratar, te invito a que empieces a escribir desde ya a nuestro número de WhatsApp, más 502 5617 9099. Empiezo presentándote a nuestros anfitriones, a quien, como siempre, con ayuda de Dios, nos da la guianza para darles enfoque bíblico a las noticias actuales, el apóstol Sergio Enríquez, en los estudios de Estudio 16, valga la redundancia, y por supuesto, hermana Leti de Enríquez, que nos acompaña además hoy con parte de la familia que está también en vivo con nosotros. Apóstol, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, Cita, gracias a Dios. Gracias por tu bienvenida que nos das. Siempre estamos aquí. Nos podemos dar la bienvenida mutuamente, ¿verdad? Porque siempre estamos presentes. Pero con mucha expectativa, así me encuentro, con mucha expectativa, felicidad. También al mismo tiempo con un poco de inquietud al respecto de las cosas que están aconteciendo, ¿verdad? No angustia. Porque las naciones son las que tienen angustia por las cosas, expectativa de las cosas que vendrán, según Lucas 21, 25. Pero sí con una gran inquietud, una gran incógnita acerca de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros y lo está haciendo, lo está permitiendo y nos está advirtiendo, ¿verdad? Es un panorama que creo que lo tenemos que vivir, atravesar, así como dice Salmo 23, ¿verdad? Que se atraviesa el valle de sombra de muerte. Yo me lo imagino cuando leo ese pasaje como que entra en ese valle, pero al final sale como de un túnel, ¿verdad? Para una nueva dimensión, para un nuevo escenario. Creo que nosotros estamos en este momento en esa situación, a tal punto que se han acuñado nuevas palabras para designar lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? No por nosotros, no esas nuevas palabras no por nosotros, pero digamos los estudiosos, no profetas, porque no son cristianos, pero sí, llamémosle pronosticadores, ¿verdad? De diferentes tipos de pronósticos, le llaman al momento que estamos viviendo un momento de policrisis. Policrisis, ¿verdad? Wow. ¿Por qué es política? No, porque al tener, es múltiple, exacto, ¿verdad? Al tener la etimología de la palabra está compuesta por dos. Poli, que quiere decir muchos, y crisis, pues que es un momento caótico, ¿eh? Y entonces se va viendo en este preciso instante, en la línea del tiempo, situaciones que nunca se vieron en la magnitud con la que se están dando, ¿verdad? Como que si todas van confluyendo hacia un mismo propósito. Todos los escenarios están activos, todos los escenarios escatológicos están en una alerta máxima, ¿verdad? Todos. Entendemos que hay guerras y rumores de guerras. Los rumores no es lo mismo que la guerra, pero causa daño también. ¿Verdad? Causa daños políticos, geopolíticos, económicos. Un rumor puede destruir a la industria económica, bancaria, definitivamente. Un rumor, ¿verdad? Entonces, en este momento hay una policrisis. Así le dicen. Incluso la revista The Economist, que parecería como que si fuera una agenda de las cosas que van a pasar en los siguientes meses, como que si ya supieran ellos, no porque sepan lo que viene de una manera profética, sino que yo me imagino que son el vocero de algunos titiriteros que dicen lo que vamos a hacer para tal fecha es esto y esto. Ahora ellos hablan de pandemias, de
que se esperan, ¿ok? No que hayan pasado, sino que, digamos, que se esperan nuevas pandemias, que se esperan nuevos escenarios, incendios, que se esperan guerras, entonces por eso le han llamado policrisis. Eso, te digo esto pues porque como tú me preguntaste cómo estoy, entonces yo te digo, estoy contento, con expectativa, con inquietud, quizá no con incertidumbre, porque la incertidumbre es la antítesis de la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, y la incertidumbre pues no puede ser certeza, pero sí con mucha inquietud, con mucha expectativa de todas las cosas que vienen en los diferentes escenarios, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, es muy interesante que usted haga este pequeño panorama, porque habla de algunas de las noticias que han estado llamando la atención en estos días. Y hoy vamos a retomar un tema que vimos en el pasado, pero haciendo siempre ese enfoque bíblico, y es cómo hablar de la operación de error y ver las noticias. ¿Qué enfoque bíblico debe existir para entender lo que está ocurriendo? Y para quienes en algún momento tal vez no vieron el programa llamado Operación de Error, podríamos dar un poco de ese contexto y cómo eso sí que se aplica a las noticias actuales, apóstol. Sí, yo creo que primero tenemos que ver, tenemos que considerar, tal vez para los que no han podido participar en nuestras conversaciones anteriores, que nosotros hablamos de la escatología, lo desglosamos en 7 tópicos principales, ¿verdad? Que les llamamos escenarios. Y que cada uno de esos escenarios afecta a los 6 restantes. Es decir, que se afectan entre sí todos, ¿verdad? Confluyen eventualmente. Sí, confluyen todos. Y eso es, eventualmente lo hacen. Quizá en el principio parecería que algo está muy aislado de otra temática. Y como acabamos de mencionar, operación de error, y a veces en la operación de error, que es como el nombre de la guerra, ¿verdad? Mira, cuando hay una guerra, digamos, los países le ponen un nombre a su operación, ¿verdad? Sí. Digamos, tormenta del desierto. Sí. La guerra que se llevó en contra de Irán cuando ellos invadieron Kuwait. ¿Verdad? Le pusieron tormenta del desierto. A cada guerra se le pone nombre, ¿verdad? Entonces, este es un momento histórico en el que Dios le ha puesto el nombre de operación de error, ¿verdad? Esta operación de error abarca todos los demás escenarios. Los 7 completos. Sí, confluye, marca cada uno de los escenarios. Así como la mente marca el cuerpo, el alma y el espíritu, la mente marca esos 3, así la operación de error marca todos los escenarios. Por eso cuando el Señor Jesucristo le preguntaron en Mateo 24, le hicieron 3 preguntas escatológicas los discípulos, ¿verdad? Cuando Él les había dicho que no iba a quedar el templo en pie. Entonces ellos le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuál será la señal de tu venida? 2, ¿verdad? Y número 3, ¿cuál será la señal del fin del mundo? Esas fueron las 3 preguntas que le hicieron. Sí. O sea, 3 escenarios. Dinos cuándo se va a destruir el templo. Ok. Dinos cuándo vas a venir de regreso, porque te tienes que ir y vas a regresar, que es esa parte de la destrucción del templo. Sí. Y dinos cuándo va a ser el fin del mundo, que es aparte de tu venida y de la destrucción del templo. Dinos cuándo. Cuando Él le responde prácticamente con el nombre de la guerra, por decirlo, porque les dice, mirad bien que nadie os engañe. Wow. Entonces, lo que les está diciendo es, miren, las 3 preguntas que ustedes me están haciendo van a tener un elemento común, y ese elemento es el engaño. Ese engaño. Perdón, ¿el engaño podría ser sinónimo de mentira? Sí, claro que sí, puede ser mentira, puede ser, el engaño es impresionante porque hay diferentes tipos de engaño, ¿verdad? Está el engaño del pecado, está el engaño que uno se hace a sí mismo, por eso la Biblia dice, primero dice, mirad que nadie os engañe, pero también dice que nadie se engañe, Dios no puede ser burlado. O sea, hay gente que piensa que está burlando a Dios, pero se está engañando a sí misma. Sí. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero entonces te das cuenta, la palabra engaño y siembra y cosecha. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo ahorita? Es una siembra y cosecha. El mundo ha sembrado para destrucción y está cosechando destrucción.
Entonces, que nadie se engañe, que nadie crea que esto es una cosa espontánea que por casualidad sucedió. No, que no caigan en la trampa de la operación de error. Esto que estamos viendo nosotros tiene esta policrisis, tiene su origen precisamente en la siembra que el hombre ha hecho en su vida y en este planeta. Entonces Jesús en aquel momento nos estaba diciendo básicamente cuidado con la operación de error, que es el engaño que vendrá al final de los tiempos. Sí, eso es lo que está. Mirad que nadie os engañe. Y después él empieza a decir otro montón de cosas importantísimas, como siempre él lo hace, ¿verdad? Pero vendrán muchos en mi nombre, a muchos se engañarán, y empieza él a decir todo en Mateo capítulo 24, aunque no lo hace en un orden cronológico, pero sí dice todas las cosas que van a suceder en la última etapa de la iglesia sobre la tierra, o llamémosle así, del tiempo de los gentiles, aquí antes de que el Señor vuelva a tratar con Israel. Entonces, antes de que el Señor vuelva a tratar con Israel, van a haber cosas negativas y cosas positivas. Definitivamente. El que agarre las cosas positivas por haberlas tomado, va a ser salvado de las negativas. ¿Verdad? Pero el que no, aquí, mira, aquí no se trata de que yo me quedo neutral, ¿va? Claro. Aquí no se trata de que tal vez, tiene sí o no, nada que quizá. Tal vez. O chicha, o limonada, o tibio, o caliente, ¿verdad? O mejor dicho, frío o caliente, no tibio, ¿verdad? Porque de lo contrario va a haber un problema de cosecha. El que reciba, a ver si me doy a entender con lo que voy a decir. El Señor dijo, yo vine, me envió el Señor, a mí no me recibieron ustedes. Otro vendrá en su propio nombre y a ese van a recibir. En otras palabras, primero les ofrecimos lo bueno. Ustedes no quisieron, entonces les vamos a dar lo malo. Sí. Pero siempre les voy a presentar la alternativa primaria de la bondad divina para salvación. Si ustedes la rechazan, entonces vendrán otras cosas que no les gustarán. Apóstola, aprovechando que está diciéndonos esto, usted en la explicación anterior, cuando hablamos de operación de error, nos dijo que la operación de error, para sorpresa tal vez de muchos, la manda Dios. Y el asunto acá es, primero, ¿a quién la manda? ¿A quién se la está mandando? Y luego, si, digamos, el diablo nos pone una prueba, acudimos a Dios. Pero si esta vez Dios nos está mandando la operación de error, ¿a quién acudimos o cómo hacemos? Sí, mira, si las tormentas por las que atravesamos tienen origen en nuestra desobediencia y Dios hizo la tormenta, ¿quién nos va a salvar de la tormenta? A ver, pongamos un ejemplo, el libro de Jonás. El libro de Jonás nos habla de una gran tormenta, ¿verdad? ¿Y quién hizo la tormenta? La Biblia dice que Dios preparó una tormenta. ¿Quién levantó a Leviatán, al monstruo? Dios preparó un monstruo. En el libro de Jonás, Dios preparó varias cosas. Lo primero que preparó fue una tormenta. Lo segundo que preparó fue un monstruo. Lo tercero que preparó fue una calabacera, un lugar que le diera sombra a Jonás. Lo cuarto que preparó fue un gusano para destruir la sombra. Pero las cuatro cosas las preparó Dios. Y la única cosa buena ante la mente humana que estaba preparada por Dios ahí sería la sombra. Sí. Porque impedía que el sol hiriera la cabeza del siervo de Dios. Pero preparó la tormenta. Entonces, ¿quién va a aplacar la tormenta si Dios la preparó? Nadie. Cuando Dios cierra, ¿quién puede abrir? Y cuando Dios abre, ¿quién puede cerrar? Nadie, solo Él. Cuando Dios llama a un ministro, ¿quién lo puede bajar del asiento? Nadie. Pero si el ministro se llama a sí mismo, a sombrerazos lo bajan. Pero entonces, cuando vemos esto, vemos otro tipo de tormentas, que no las hizo Dios, sino que las hizo el diablo. El Señor va atravesando el lago de Galilea, el mar de Galilea, junto con sus discípulos, y se levanta una tormenta. Entonces, por poco los ahoga. Despiertan a Jesús y Él se levanta y reprende a la tormenta. ¿Por qué la reprende? Porque no procedía de Dios,
procedía del diablo. Entonces mandó a los vientos que se callaran, que se tranquilizara el mar. Entonces lo que Dios hace nadie lo puede deshacer. Entonces, como tú bien decías, allá en el libro de Tesalonicenses, creo que lo tengo por acá, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11, mira cómo dice. Por esto, y esto es bien importante, por esto, porque esa es una razón, ¿verdad? Sí, sí. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso. Así que no es el diablo. Es Dios, según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean en la mentira. O sea, Padre Santo, a ver, ¿cómo está la cosa? Sí, sí. Tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué les vas a mandar un espíritu de error? ¿Por qué los vas a meter en una operación de error? Y entonces, la respuesta está en por esto. ¿Y cuál es la razón? Es que antes de esta operación, Dios derramó un movimiento que se llama, espiritualmente hablando, amor por la verdad. Amor por la verdad. Entonces, el que recibió el amor por la verdad, ojo con esto, no el que recibió la verdad, sí, el que recibió el amor para conocer la verdad, para saber un poco más, porque la verdad de Dios es infinita, ¿verdad? Sí. La Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Así que nadie conoce la verdad plena de la noche a la mañana, sino que vamos evolucionando y creo que nunca la vamos a conocer absolutamente toda, en la eternidad. Entonces, el que recibió el amor por la verdad, lo vacunaron contra la operación de error. Pero el que dijo, no, gracias, yo no quiero eso. Entonces se le cumple. No creíste a esto, vas a creer a lo otro. Entonces viene un castigo. Vas a caer en esa trampa. Entonces la operación de error viene para todos. La operación de error, sí, es como una lluvia. Mira, pues, Claro. primero viene la lluvia de bendición. Sí. El que la reciba se quedó inmune. Después viene la lluvia ácida. El que recibió la lluvia de bendición le va a resbalar. No va a ser engañado. Pero el que no la recibió, la va a asimilar, ¿verdad? Y eso lo vemos constantemente en la historia divina. Dios primero presenta y se quiere la bendición. No, bueno, ok, entonces detrás de esto vienen cosas feas, ¿verdad? Esa como va a venir un castigo. Entonces esta operación de error marca y está marcando a toda la humanidad. Imagínate que dice la Biblia que toda la humanidad se va a ir detrás de la bestia. Toda la humanidad se va a ir detrás de la bestia. Claro. Por más que les digas, no, abrí los ojos, ese es un diablo. No, ¿cómo vas a creer que es diablo? No. ¿Vos cómo te atreves? Sí, claro. ¿Verdad? ¿Y por qué le van a creer? Así dice, que van a ir detrás del anticristo diciendo, ¿quién como la bestia? Pero desde luego el lenguaje simbólico, no van a decir quién como la bestia, porque la bestia para nosotros es un insulto, pero tampoco van a decir quién como el anticristo. Tendrá un nombre y tendrá un nombre que persona. Sí, que va a ser un premio Nobel, va a ser un personaje famoso, va a ser querido, carismático, sí. y todo. ¿Quién como es ese queremos, si fuera de nuestra nacionalidad ese. Claro. Y es una operación de error, claro. Porque no recibieron el amor por la verdad. Apóstol, aprovechando que estamos haciendo esa lectura, si le parece bien, podríamos presentar ahora una noticia que es muy breve acerca de lo que ha estado pasando, por ejemplo, con el mundo. El planeta Tierra, hemos dicho varias veces, está básicamente dando algún tipo de aviso que está mal. Hemos visto tormentas, olas de calor, olas de frío y mucho más. Quisiéramos presentar un resumen de esas noticias y luego hacer esa lectura, pero esta vez bajo la panorámica de la operación de error. ¿Qué tiene que ver lo que está pasando con el mundo con la operación de error? ¿Le parece bien? Me parece excelente y ¿sabes qué? También deberíamos de plantear de una forma didáctica, deberíamos de plantear algún esquema que en lo que podamos organizar en nuestra mente por qué razón
un escenario afecta a otro, ¿verdad? Excelente. Y juntamente, eso será cuando lo conversemos, ¿verdad? Miremos las Excelente. noticias como Muy bien. tú quieras. Vamos entonces a presentarles ese material y regresamos en un momento más a explicar qué tiene que ver lo que pasa con el mundo con la operación de error. La tormenta Ciarán azota al oeste de Europa y al igual que Otis es la tormenta más poderosa y devastadora del presente año. En Francia se produjeron vientos récord de casi 200 kilómetros por hora, algo sin precedente. 10 personas han muerto. Algunos de los heridos han sido bomberos que han atendido los llamados de emergencia. Alrededor de 1 millón de hogares se quedaron sin electricidad. Se registraron olas de 8 y 9 metros de altura. 3.000 pasajeros fueron afectados en el aeropuerto de Bilbao. Pero su origen, según los expertos, se debe a la temperatura del mar. Este año los registros están batiendo récord. Esto se debe al aumento por el cambio climático y el fenómeno del Niño. El martes, 31 de octubre, el volcán Siveluch entró en erupción en la región del extremo oriente ruso. Se estima que el volcán, uno de los mayores de Kamchatka, tiene entre 60.000 y 70.000 años, según el programa de vulcanismo global del Instituto Smithsoniano. Unas 12.000 personas viven en un radio de 100 kilómetros alrededor del volcán. El volcán Siveluch, en el extremo este de Rusia, forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región conocida por su intensa actividad sísmica y volcánica. La erupción del estratovolcán ha cubierto de cenizas Kamchatka y ha obligado a cerrar las escuelas por precaución en 2 ciudades de la península rusa. Las localidades están situadas a unos 30 kilómetros y 50 kilómetros, respectivamente, del que está considerado como el volcán activo más alto de Eurasia. El volcán cuenta con una altura de 4.650 metros. El miércoles, las columnas de ceniza alcanzaron los 13 kilómetros sobre el nivel del mar. El equipo de respuesta a las erupciones volcánicas en la región emitió un código rojo de aviación debido a las cenizas que se desplazaron 360 kilómetros al norte y suroeste. Todavía es difícil determinar cuánto tiempo continuará la caída de ceniza o cuándo podemos esperar que se normalice la situación. Bien, apóstol, ¿y qué escenarios estarían convergiendo ahora que estamos viendo estas tormentas, cambio climático, el mundo básicamente dándonos estas muestras de poder? ¿Y qué relación tiene con la operación de error? Mira, quizá una de las cosas, y lo vamos a exponer el esquemita, ¿verdad? Cómo un escenario afecta al otro de una manera contundente. Quizá una de las cosas que yo quisiera mencionar es un ejemplo que algunos empezaron a utilizar cuando se empezó a hablar del cambio climático, del calentamiento global. Ok, ¿cuál era el ejemplo que ellos utilizaban? Ellos decían que si tú ponías a una rana en una olla con agua, la rana está ahí tranquila, pero le empezabas a calentar el agua poco a poco, entonces la rana no se daba cuenta hasta que el agua está hirviendo y se moría, ¿verdad? O sea, nunca se enteró, ¿verdad? Entonces, lo que ha pasado con nosotros, con la humanidad, es que de alguna forma nos pusieron en esa olla, ¿verdad? A ver si logro presentar la analogía adecuadamente, ¿verdad? Nos pusieron en esa olla y como ha venido todo siendo transitorio, paulatino, con tiempo, durante más de tal vez unos 70 años, tal vez más. Entonces todo el mundo cree que es normal, pero no es normal. Entonces ese es un engaño. A ver, te voy a presentar otro ejemplo. Me recuerdo que esto en algún momento lo contó quien era mi pastor, el doctor Ríos Paredes, y él contaba una experiencia de un hombre que fue como investigador, ¿verdad?,
a cierto lugar, no me recuerdo si era de África o de Sudamérica, en la Amazonia, y entonces encontró una tribu que no tenían un buen nivel de nutrición, y dentro de las cosas que les hacían falta era sodio, y entonces le salía bocio. Lo que nosotros le decimos huehuecho. ¿Ah? Exactamente. Entonces toda la tribu tenía huehuecho. Claro. Entonces parecería una anécdota. ¿Ah? Claro. Entonces cuando él llegó, cuando el investigador, el explorador llegó, todos se reían de él. Porque él no tenía huehuecho. ¿Ah? El raro era él. El raro era él. ¿Ah? Claro. Entonces, hoy vemos que lo mismo que decía Noé cuando estaba predicando, va a llover, como nunca había llovido, todos creían que él era el raro, ¿eh? Pero ellos eran los raros. Entonces, al aplicar esto a la línea de tiempo que nosotros estamos viviendo, nosotros decimos, miren, esto no es normal. No es normal que ahora este nuevo meteoro que azota las costas de Francia haya desplazado a la tormenta Otis. Estos decían que 200 kilómetros por hora eran los vientos. En la tormenta Otis fueron 300 kilómetros por hora y devastó el estado de Guerrero, más específicamente Acapulco. Pero la gente sigue igual. Están en la olla con agua hirviendo y nadando. Dice, qué rico mi jacuzzi, ¿va? Nos siguen subiendo la temperatura. Y nos siguen subiendo la temperatura. Y solo se les arruga la piel. Estoy hablando de manera simbólica, desde luego, ¿verdad? Sí, claro. Todo sigue normal. Y esto lo dice la Biblia. Porque la Biblia dice que en la venida del Hijo del Hombre va a ser como los días de Noé y como los días de Lot. Y ya sabemos que se casaban, se daban casamiento y toda la cuestión que dice ahí, hasta que vino la destrucción. Pero el punto es que ellos seguían su vida normal. Comían y bebían. Es decir, que estaban enfiestados. No, pero viene un huracán. No pasa nada, ese queda en otro lado, ¿verdad? Así que nosotros seguimos nuestra vida. Se comían y bebían, se casaban y se daban en casamientos. La vida sigue igual, sigue normal. Entonces esa es otra señal del pronto advenimiento del Señor, que la gente cayó en la operación de error y no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces dice, no va a pasar nada, eso se compone, ¿verdad? O como nos quisieron plantear, fíjate qué tremendo, nos quisieron plantear cuando vino la pandemia, que decía la nueva normalidad. ¿Cómo así? La normalidad es normalidad, no es que nueva o antigua o vieja, normal es normal. Sí. O sea, para el del huehuecho, la nueva normalidad hubiera sido que dejara de tener sodio y le saliera huehuecho. Esa era su nueva normalidad, pero eso no es lo normal. Claro. Entonces ahora nosotros estamos en esa situación. La operación de error está trabajando en la mente de la gente, haciéndoles creer que esto es normal y que nos tenemos que acostumbrar. Tenemos que vivir con esto. Y la gente dice, sí, ¿verdad? Tenemos que seguir nuestra vida, no vamos a vivir bajo el miedo, bajo el temor. Es que no se trata de vivir bajo el miedo y el temor. Se trata de vivir bajo la esperanza que Dios nos da diciendo que eso, lo que está anunciando es una destrucción y que la única forma de salvación es ser tomados por dignos de escapar de las cosas que vendrán. No hay otra. No hay otra. No, yo me voy a acostumbrar, No. Entonces, mira, las noticias que parecería que no tienen nada que ver con la operación de error, ¿no? Claro. Pero sí tiene que ver porque todos dicen, otro huracán, pero se nos olvidó la inundación que estuvo en el norte de África hace tal vez un mes. Sí. Se nos olvidó que la corriente esta del Niño y que el cambio climático y que el ángel del clima que está escrito en Apocalipsis capítulo 9 está en acción. Y que eso nos está diciendo, les estoy gritando que vengo de regreso. Y todo el mundo dice, no se oye. ¿Por qué no se oye? ¿Por qué? Porque la operación de error se les metió. Y entonces sus oídos se volvieron como los de una cobra. La Biblia dice que la cobra no oye.
no estamos oyendo, no queremos oír. Bueno, la cobra no quiere oír, nosotros claro, sí. Que Dios nos ayude para que no estemos en ese grupo, sin duda. Porque por eso les estamos hablando. Por eso les estamos diciendo, esto no es normal. Por mucho que lo quieran poner como que es algo normal, que confluyan todo. Mira, la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Israel y los palestinos, y declarando la guerra a Yemen, rompiendo relaciones diplomáticas con Turquía, rompiendo relaciones diplomáticas con Bolivia, en las Naciones Unidas, China y Rusia dando votos en contra de Israel, que la Biblia dice en Zacarías que es piedra pesada para todas las naciones y copa de vértigo para todos. Y junto con eso, incendios en un lado, terremotos en otro lado, hambrunas en otro lado, migraciones masivas en otro lado, inundaciones en otro lado. Pero por el amor de Dios, si hay multitud, millones de peces que aparecen muertos en todos lados y no ha pasado nada. No ha pasado, tiene que estar engañado. La persona que no se da cuenta que está pasando algo extraordinario y que es un aviso, está engañada. Cayó en la operación de error. Y ¿sabes qué? Tú dijiste la palabra nosotros, estamos. Y bueno, yo te dije ellos, ¿verdad? Pero realmente tienes razón, porque lo que yo temo es que una gran parte de la iglesia esté en ese estado de sopor. Claro. Y que Dios nos quiere sacar de ese estado de confort en el que nos hemos puesto en la religión, ¿verdad? Y sí, hay que cumplir con mi privilegio allá en la iglesia y después todo vuelve a la vida normalmente. No, aquí todo cambió. Sí. Todo cambió. Eso nuestros padres y nuestros abuelos podían vivir así. Nosotros no. Nosotros no podemos. Debemos entenderlo, sin duda. Hermana, pero si mira, solo la información que recibían nuestros padres y nuestros abuelos con la información que nosotros recibimos es totalmente distinta. Lo que nosotros recibimos en un día de información, ellos lo recibían en décadas. Sí. Las noticias que nosotros nos tienen están así, a la orden del día. Cuando se hundió el Titanic, no me recuerdo cuántos meses se tardaron para que la noticia se supiera a nivel mundial. Yo creo que llegó junto con la noticia que habían hecho el barco más grande del mundo, ¿eh? Y al día siguiente, eso fue hace 3 años, pero se hundió, ya se hundió. Exacto, exacto, en su viaje inaugural. En cambio, nosotros aquí sucede algo y ya lo estamos viendo. Estamos en otra época. Es muy fácil ser bombardeados por noticias y ser engañados por ellas, porque aparte hay muchos intereses detrás de todo esto. ¿Sí? Absolutamente. Muy bien. Esa es la operación de error. Mantener a la gente en un sopor, ¿eh? Ahora, para utilizar palabras y dichos populares, es lo famoso que sucedía con pan y circo, que sucedía en Roma. Okay. Roma presentaba unos grandes desafíos y problemas porque era una mega ciudad, sí, que no tenía la infraestructura necesaria para tener a tanta gente. Te imaginas, estamos hablando de hace unos 3,000 años más o menos, ¿verdad? O 2,500, en sí, donde no habían drenajes, y la ciudad era enorme, sí, en donde no habían agua purificada, qué sé yo, cuántas cosas, ¿verdad? Entonces habían epidemias, habían violencia, había todo. Robos. Entonces, para la operación de error, ¿verdad? Para que ellos no se dieran cuenta y no le pusieran mucha atención a la verdadera problemática. Pan y circo, ahí tenemos el lugar en donde se van a comer los leones a los cristianos, porque los cristianos fueron el chompipe de la fiesta en algún momento, ¿eh? Y los gladiadores que se maten y ahí estaba toda la gente enardecida. Y de ahí sale pan y circo. Entretenimiento para distraer. Y eso es, entonces la operación de error tiene que ver mucho con el entretenimiento, con la industria del entretenimiento. Tú debes de saber una cosa, y los hermanos también deben saber esto que les quiero decir. Platicando con un hermano que se puso a investigar, yo no lo he investigado todavía, pero el hermano es muy confiable y me voy a atrever a decir lo que él dijo, ¿verdad? Él dice que los noticieros de Estados Unidos, y me dio 2 nombres de noticieros,
no están reconocidos, esos dos noticieros que son de los más importantes, no están reconocidos como información, como una empresa de información, sino como industria del entretenimiento. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que uno de ellos dice una cosa que no es cierta, no lo pueden demandar, porque puede decir, no, ¿y qué película es cierta? Claro. Porque las películas son también, tienen que haber una libertad artística. ¿Eh? Exacto. Entonces, digo yo, wow. Y entonces a nosotros el entretenimiento nos ha bombardeado tanto, exacto, que a veces ¿sabes cómo es esto? Como los trucos de magia. ¿Verdad? Es muy difícil distinguir lo que es real sí. y lo que es... Pero no solo eso, sino que cuando tú miras a un mago, pues desde luego que no es que sea verdadero mago, a menos que sea Simón el mago que estaba en Samaria, que lo desenchamucaron, ¿va? Pero un mago que se gana la vida allá en Las Vegas, y que hace trucos fabulosos, y mientras con una mano está llamándote la atención a algo, con la otra está haciendo lo que la magia. Entonces ya cuando te entretuvo aquí, te presenta esto. Esa es la operación de error. Entonces todo esto nos lo ponen de esa manera y Padre Santo, después vemos que ha engañado a la mayoría del planeta Tierra. Estamos hablando de 8,000 millones de personas. Y dentro de ellos, millones de cristianos. Yo sé que ya vamos acercándonos a alguna pausa que tenemos que hacer, pausa, claro. Pero yo quisiera dejar esto bien claro. El infierno no fue hecho para los humanos. La Biblia dice que el infierno fue hecho para los ángeles caídos. Pero van a haber humanos. ¿Por qué? Porque ellos quisieron, pero originalmente el infierno no es para humanos. Esto es una cosa. Entonces, la operación de error no fue hecha para cristianos, pero muchos van a caer en ella. ¿Por qué? Porque ellos eligieron eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede conocer ni ver. El Señor dijo. Pero vosotros sí le conocéis, dijo el Señor. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos, ya como salvos, que ya alcanzamos la salvación por medio de Cristo Jesús, debemos de ir en pos de la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda la verdad. Amén. A toda la verdad. Así es. Bueno, todos quieren aceptar a Cristo. Seguro que sí, después de ver este programa muchos van a querer hacerlo. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos revisando noticias y también dando esa lectura que necesitamos a entender qué más puede ser lo de la operación de error que está influyendo en nuestras vidas y que debamos estar alerta. Ya volvemos. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Bien, continuamos en El Reloj de Dios. Gracias por continuar en sintonía también ustedes. Y recuerden que es importante que este material lo compartamos a través de las redes sociales. Podemos buscar el podcast, ya que allí ustedes pueden hacer que otras personas tengan esta información que, como ven, es tan valiosa para todos, cristianos y no cristianos. Antes de continuar, tenemos un comentario de nuestra hermana Leti de Enríquez, que está con nosotros en los estudios. Adelante, hermana Leti. Mira, pues es que en la operación de error, todos los acontecimientos están apuntando que viene el fin, ¿verdad? Y la gente está como que sin nada, están viendo los grandes acontecimientos, catástrofes que están pasando y están como sin nada. Entonces se me viene, por ejemplo, lo que pasó en Israel el 7 de octubre, ¿verdad? Que todos estaban en una gran fiesta, tomando, bebiendo licor, bailando y saber qué otras cosas más, drogándose, todo, cuando de repente vino la destrucción, los que llegaron precisamente solo a matar. Y lo peor que no tenían a dónde huir, ¿verdad? Porque era un desierto, una planicie, no tenían dónde cubrirse. Entonces así me imagino que va a ser cuando venga la destrucción repentina, dice, porque repentino fue lo que le sucedió a ellos, sí. ¿Verdad? Cuando venga la destrucción repentina, así va a ser.
no va a tener la gente a dónde huir. No solo la gente que no conoce a Dios, sino que también cristianos que no estaban bien, ¿verdad? Que no estaban bien con el Señor. Van a tener que sufrir eso, ¿va? Que no van a tener a dónde huir. Sí. La persecución va a ser repentina, ¿va? La destrucción repentina. Amén. ¿Estoy bien o no? Sí, amén. Sí, hermana Leti, sin duda todo lo que usted menciona es importante, apóstol, que lo analicemos porque pues no cabe duda que en Israel no esperaban el ataque que ocurrió por este grupo terrorista Hamas. ¿Qué opina usted del comentario, Sí, hermana Leti? volvemos otra vez al punto que había un entretenimiento, ¿verdad? Sí, Por estaban un lado, distraídos. sí, ellos están distraídos. Sí. Los que mencionas tú, mamá, eran gente que no eran judíos religiosos, ¿verdad? Ellos estaban celebrando una fiesta común y corriente, ¿verdad? Sí. En la playa. Y les cayeron los no sé si son parapentos o paracaídas o cómo le llaman, y los agarraron, ¿verdad? Sin embargo, también estaban distraídos los judíos ortodoxos, porque ellos estaban en la finalización de la fiesta del Sukkot. Entonces, entretenidos, su mente en otra cosa, y llegó la destrucción repentina. Sí. Pero cuando Leti estaba hablando de esto, se me viene a mí que deberíamos de enfatizar mucho que, a ver, ¿cómo explicarlo? Que en la operación de error la gente puede estar confundiendo una cosa con otra. A ver si lo planteo bien, ¿va? Digamos, al Señor le preguntaron, ¿cuándo será esto? Destrucción del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Entonces, si nosotros no distinguimos las tres facetas de esas preguntas que le hicieron, podríamos caer en una confusión que dé pie a que la gente entre en un sopor. ¿Cómo así? Digamos, hay un reloj ahorita que se llama el reloj del fin del mundo. Sí. No es el reloj de Dios. Este programa se llama el reloj de Dios. Ese programa se llama el reloj del fin del mundo. No es hecho por ningún cristiano. Son aproximadamente 40 científicos, muchos de ellos laureados premios Nobel en sus especialidades, y que lo fundaron en 1947, y uno de sus fundadores fue Einstein. Ellos dicen que estamos en este momento, yo no sé si ya tomaron en cuenta la guerra de Israel con los palestinos, habría que chequearlo si ya metieron esa noticia, pero la última vez que chequeamos eso, ellos decían que estamos a 90 segundos del fin del mundo, ¿verdad? Entonces, eso no es así, no puede ser así, con todo respeto. Porque imagínate, estoy contradiciendo a 40 científicos laureados premios Nobel y yo ni siquiera tuve un summa cum laude. ¿Verdad? Bueno, pero tiene el respaldo de la Biblia, lo cual sí, entonces, le faculta. Pero ¿por qué? Porque es que el fin del mundo no se puede dar ahorita. Porque para que en el fin del mundo tienen que pasar 1000 años por lo menos. El fin del mundo es después del milenio, ¿verdad? Y antes del milenio vienen los 7 años de la gran tribulación. Y antes de la gran tribulación vienen los 150 días de la pretribulación. Y nosotros estamos antes de eso. Claro. Entonces ahorita ese reloj solo nos sirve como referencia. Pero entonces no podemos confundir la frase fin del mundo con el fin de la iglesia sobre la tierra. Sí. Porque si lo hacemos, como el fin del mundo es hasta después de 1000 años, entonces la gente dice, ¿ya vieron? No pasó nada. En eso están siempre. Siempre andan diciendo que se acaba todo y no se ha acabado nada. Ya vieron, aquí estamos todavía, ¿verdad? Que los mayas dijeron que era en el 2012, que no sé, los del Y2K en el 2000, los otros dijeron que en 1988. Entonces, es por eso cuando Leti estaba haciendo la pregunta, se me vino a mí que debemos estar conscientes nosotros de ser muy específicos el final de qué estamos hablando. Lo que nosotros estamos diciendo es que queda muy poco tiempo para la iglesia sobre la tierra. Eso es lo que estamos diciendo. Y a continuación queda la semana 70 de Daniel, la 70ª semana de Daniel, que está escrita pues en el libro de Daniel, y que se van a venir todas estas cosas. No confundamos una cosa con la otra, ¿verdad? Sí. Pero sí, el ejemplo, lo que ponía
Mi esposa, creo yo, que nos ayuda a entender un poquitito más esta situación. Gracias por su colaboración, hermana Leti. Que por cierto, ella nos tiene bellamente decorados ahora, parte de sus regalos también, porque estuvo de cumpleaños recientemente, así que por eso tenemos acá algunos adornos de eso. Apóstol, y estamos viendo, por decirlo de esta manera, ¿es la primera vez que ocurre esto de la operación de error o ya pasó antes esto en el mundo? Ok, aquí tenemos que ver otra cosa que dice la Biblia, ¿verdad? No lo que yo creo, sino que lo que dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 1, versículo 5 dice que no hay nada nuevo. Que no hay nada nuevo debajo del sol. Que todo lo que es, ya fue. Y que todo lo que es, será. Entonces, si hay una operación de error a este nivel, ¿habrá habido alguna antes? ¿Será que Dios en algún momento también, como un castigo, le permitió que vinieran las cosas malas sobre la gente? Y entonces lo primero que se me viene a mí, siempre hablando de la Biblia, es cuando Job está metido en aquel gran problema que fue metido por Satanás, ¿verdad? Y que Dios le tuvo que haber dado permiso, por cierto. Y entonces le dice la mujer de este gran personaje, le dice, ¿todavía aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice. Entonces él le contesta, has hablado como una de las insensatas. Y le dice lo siguiente, ¿qué recibiremos de Dios? ¿Solamente el bien y no el mal? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, que Dios también puede dar un mal. Entonces ahí tenemos que desgranar eso. Sí. Porque la Biblia dice que Dios la enfermedad la llaga, pero también la cura. Sí. La Biblia dice que, por ejemplo, hay dos tristezas. Una tristeza que procede del mundo y una tristeza que procede de Dios. La tristeza que procede del mundo causa muerte, pero la tristeza que procede de Dios causa arrepentimiento y por lo tanto vida. Claro. Entonces aquí tenemos que entender que Dios está interesado en bendecir a su creación, pero cuando la creación se le pone necia, reacia, rebelde, entonces Dios les manda castigos. Entonces, miremos, te voy a mencionar algunos versículos, ¿verdad? Apóstol, y qué interesante lo que dice ahora, que va a revisar estos versículos, que mucha gente dice, no, Dios no castiga. Mucha gente dice eso. Sí, y uno se perdón que me ría, ¿va? Pero sí, sí. Claro, y uno dice, bueno, ¿cómo te explico? Claro que sí, claro que sí. Mira, Jueces 9:23. Pero Dios envió un espíritu de discordia. ¿Cómo así? Enviado por Dios el espíritu de discordia. ¿Cómo así? Dice, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquem. Y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelec. Entonces, en la operación de error de 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 11, Dios envía un espíritu de engaño para que crean a la operación de error. Y no se salvan. Sí. Aquí, creo yo, entre paréntesis, que los únicos que podrían salvar serían aquellos que son cristianos y se arrepienten, o aquellos que se convierten a Cristo y se arrepienten y entonces son salvados. Y este es el momento preciso, histórico, de arrepentimiento, en donde nosotros podemos llegar y decir, Señor, Padre Santo, estoy en el Yom Kippur, estoy en el día del perdón, por favor perdóname, me arrepiento. Y entonces las cosas cambian porque Dios nos da borrón y cuenta nueva, como dice Isaías 1:18, ¿verdad? Venid y estemos a cuentas, razonemos. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el día, este es el momento. Este es el momento de esperanza. Pero entonces ahora miremos aquí a Abimelec. Abimelec aparece en el libro de Jueces. En el libro de Jueces aparecen 13 jueces. 13 es número de rebelión. Uno de ellos es falso y 12 son de Dios. El juez falso es Abimelec. ¿Qué pasó con este Abimelec? Mató a 70 hermanos de él. Mira, a ver,
La Biblia dice que Caín era hijo del maligno porque mató a su hermano, pero solo mató a uno. Y Caín, hijo del diablo, ¿ah? ¿Cómo se le ocurre a Caín? Nadie, yo no he oído que alguien le ponga Caín a su hijo. Justamente se le iba a decir, nadie quiere tener relación Caíncito, con eso. ya está la comida, Caíncito. No, ¿te Claro. imaginas? Sí. Nadie se te quieren alejar. ¿Por qué? Porque mató a su hermano. Exacto. Pero Abimelech no mató a uno. Mató a 70. Mató a 70 hermanos de él, que eran simiente de Gedeón, para hacerse juez de Israel. Entonces vino Dios y de castigo le envió un espíritu de discordia. Entonces, ¿ha sucedido esto con anterioridad? Sí, como castigo. La operación de error es un castigo. La operación de error es un castigo. Aquí dice, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem. Y cuando nosotros seguimos leyendo en el libro de Jueces capítulo 9, nos damos cuenta que entre los dos hubo una discordia terrible y Abimelech terminó muerto. Abimelech terminó muerto. Este micrófono como que se me está metiendo demasiado aquí. Está robando cámara. Claro. ¿Verdad? Lo voy a poner bien porque si no los hermanos después regañan. Sí, bueno, sí. Ahí está. Ahí lo dejaron arregladito. Sí. Entonces, eso sería uno. Claro. Habría que leerlo, pero creo que ya no tenemos mucho tiempo. Nos quedan como unos, no sé, 5 o 8 minutos para esto. No sé si quieres decir alguna otra cosa antes de que por lea favor, yo. al contrario, nos interesa ver en dónde más encontramos la operación de error para terminar de comprenderla. Mira, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. O sea, no es que yo me lo estoy inventando. ¿Va? El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Okay. El Espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Ahora tengo que tener cuidado con el micrófono. ¿No? El Espíritu del Señor estaba primero sobre Saúl y se apartó. Ahora mira lo que viene. Y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. ¿Cómo así? Yo creí que el diablo se lo había enviado. Y fue Dios. ¿Pero por qué? Porque era un castigo. Cuando se aparta Dios de alguien, es decir, un cristiano podría eventualmente estar allí. Sí, Mira, estaba con Dios y se aparta. El asunto es que si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Es un círculo virtuoso. Lo primero que sucedió fue que Dios se acercó a la humanidad. La consecuencia fue que la humanidad, por medio de Cristo Jesús, se acercó a Dios. Entonces Dios se vuelve a acercar a la humanidad derramándoles el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, como es un círculo virtuoso, nos acerca más a Dios y se vuelve eso. Pero si alguien corta ese círculo virtuoso y se aleja de Dios, entonces Dios se aleja también. Por eso dice la Biblia, acercaos más a Dios, resistid al enemigo y de vosotros huirá. Acercaos más a Dios, resistid al enemigo y de vosotros huirá. Entonces, si alguien se aparta de Dios, Dios se aparta de él. ¿Qué le pasó a este hombre? Se apartó de Dios. Entonces, como se apartó de Dios, el Espíritu del Señor se apartó de él. Quedó a expensas. Pero no solo eso, sino que entonces Dios solo volteó a ver a un espíritu malo. Dice acá, que no era un espíritu bueno, un espíritu malo de parte de Jehová. Y le dijo, ataque. Claro. Es libre el camino. Y entonces le atormentaba. Y vemos todo lo que le sucedió. Ese fue la debacle total. Lo perdió todo. de Saúl. Esa fue su debacle. Entonces, ha habido en algún momento operaciones en las cuales Dios envía espíritus, en este caso de discordia, un espíritu atormentador o un espíritu de engaño. Sí, sí lo ha habido. Pero todo esto viene como castigo.
El mundo en este momento, el cita, está siendo castigado. Yo le digo a todos mis hermanos cristianos, ese castigo no es para ti. No es para ti. Es el castigo de aquellos que han sembrado vientos y van a cosechar tempestades. Para ti lo que te espera son cosas buenas. Es un buen futuro. Pero tenemos que estar en el orden divino. La contraparte de esa operación de error, entonces, es el amor por la verdad, Sí. que fue lo que mencionó antes y que es lo que deberíamos buscar, que hay que tomar en cuenta que los cristianos aún podríamos caer en esa operación de error si es que nos apartamos de Dios o que no estamos como claros con lo que Dios nos está Sí, pidiendo. o esa operación de error daña. Mira, pues más o menos como cuando el Señor dice en Apocalipsis, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. No dice que se va a morir en la muerte segunda, sino que, vaya, pues es un día de invierno, tú vas vestido de blanco y ese día no llevaste tu vehículo, te quedaste esperando en la parada de bus, enfrente de ti hay un charco y entonces pasa un infeliz que te mira, le da tentación verte vestida de blanco y entonces, se orilla para poder salpicar. Entonces te salpicó, te manchó tu vestidura. Entonces, la muerte segunda puede manchar, no matar, sino que manchar las vestiduras, ¿verdad? Ok. Entonces, lo mismo es exactamente con el cristiano. La operación de error no es para que se pierda su vida, la salvación, pero sí lo pueden meter en la gran tribulación, como ya lo hemos visto en el contexto bíblico. Pero entonces lo que puede pasar ahí es que la operación de error puede manchar al cristiano, a las iglesias. Lo puede manchar con murmuraciones, con rumores, con chismes. Eso es para manchar. Sí. Es parte de un chisgueteo, pues, Sí. de error, de mentira, de odio. Digamos, la herramienta principal de la operación de error es la mentira, Sí. el engaño. ¿Tiene otras herramientas? Sí, la propagación del mismo. Pero es que, mira, pues siempre ha habido error, siempre ha habido engaño, siempre ha habido mentira, siempre ha habido odio. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados seréis cuando por mi causa digan contra vosotros toda clase de males, mintiendo. Regocijaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ok, paremos. Entonces quiere decir que cuando alguien está inventando murmuraciones y chismes y cosas así en contra de un hijo de Dios, eso ya sucedió antes. Porque ahí está diciendo a los profetas que fueron antes que de tu persona, ya lo hicieron. Pero tenemos una gran diferencia. Los profetas que fueron antes que nosotros, el cita, no tenían internet. No se propagaba. No se con las propagaba. dimensiones que ahora ocurre. Ahora, una cosa puede tener, qué sé yo, 1 millón de vistas, ¿ah? Sí, Dios guarde. Eso no se daba antes, lo sabían 1000 y mucho, ¿ah? Sí. Ahora no, ahora saben 1 millón. Entonces, eso es parte de lo que el enemigo está utilizando. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Daniel, en la versión Jerusalén, dice que el aumento de la iniquidad, será notorio. Pero otras versiones dicen que el aumento de la tecnología. Entonces yo lo asocio. Tecnología siendo utilizada por la iniquidad, híjole, es exponencial. Claro. Entonces usémosla bien. Usémosla para propagar el evangelio. Claro. Para predicar el evangelio, que se salve la gente. Eso no quiere decir que lo veamos como que es el demonio, porque no utilizaríamos nada. No, pues si nosotros estamos computadoras. utilizando yo tengo mi página YouTube, Claro. pero no para levantarle chismes a nadie, ¿eh? Sí, Sino que para predicarle la verdad, sí. ¿verdad? Claro. Apóstol, quiero aprovechar que tenemos invitados acá y eso es lo bonito de tener la casa llena, porque tenemos una pregunta, me parece. Vamos a ir con ellos allá para que puedan formulársela y que aprovechemos también que hay diferentes mentes acá prestando atención. Adelante, chicos. Bendiciones a todos. Apóstol, yo tengo una duda acerca de lo de la operación de error, que es pues no tener el amor por la verdad. Mi pregunta es acerca de Romanos 1:18 en adelante, que habla en primer lugar de
la restricción de la verdad. En la actualidad es el entretenimiento, una forma de restringir la verdad, toda esa bulla, por decirlo así, que hace la desinformación o información errónea que hay alrededor de todos los acontecimientos que se dan en todos los escenarios. Eso es por una parte, y por otra, en ese mismo capítulo, el 1:24, dice que Dios los entregó, ¿verdad?, a diferentes cuestiones, pero porque no amaron, cambiaron la verdad por la mentira. Entonces, esa sería como un avance de esa operación de error, de esa entrega que el Señor, al que el Señor las pone por no amar su verdad, porque primero es el amor por la verdad, pero aquí ya no solo es ese amor, sino que tuvieron la verdad y la cambiaron por la mentira. Dejaron de adorar y adoraron a una criatura, dice, ¿verdad? Entonces, ese es un estado más avanzado. ¿Qué tan reversible es ese estado de ya no adorar a Dios, de haber cambiado esa verdad que viene de Él, ¿verdad? Sí. Bueno, realmente en el versículo 18 es bien claro, y ahí empezó todo, se gestó, porque dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra los hombres que restringen con injusticia la verdad. Esto es bien inquietante porque, digamos, en este momento, en base a la operación de error, hay algunos países que por su tendencia política han restringido la verdad. Digamos que en países que se les llama del primer mundo, no quiero mencionar los países específicamente, aunque podría hacerlo porque son sus leyes, pero todos los países que están al norte de Guatemala. Quedó claro. En algunos de ellos no se podría leer Romanos capítulo 1 del 10 en adelante. ¿Por qué razón? Porque dentro de las cosas que dice, vamos a ver, voy a chequear aquí, una de las cosas que dice es, mira, dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Wow. Eso está en el versículo 27 del capítulo 1 del libro de Romanos. Entonces, como se encendieron en su lujuria y hacen eso, y la Biblia dice que eso es malo, entonces ellos legislaron en sus países que es un delito y es tomado como crimen de odio leer eso. ¡Wow! ¿A qué nivel hemos llegado? Entonces, y eso está en la mayoría de los países que se supone que son progresistas. Claro. Entonces, y pasan atropellando aquí el derecho a la libre emisión del pensamiento, desde luego, también, ¿verdad? Y la libertad. Y lo hacen bajo el engaño de la libertad del ser humano de decidir. Entonces ahí está la operación de error. Exactamente. Ahí está la operación de error. Sí. Pero todo empezó, y ahí en el versículo 16 dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra aquellos que restringen la verdad con injusticia. Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? La ira de Dios. Eso es lo que se espera. Sí. Entonces estamos nosotros en ese momento, y ahí en esos versículos que fueron mencionados, vemos que hay 3 entregas. Y por último se les entrega a una mente perversa para hacer las cosas que no convienen. Apóstol, y tenemos otra pregunta. Adelante, José, te escuchamos. Bendiciones, gracias. Apóstol, yo te quería preguntar lo siguiente, porque tú mencionabas que anteriormente hubo un acontecimiento similar a la operación de error. Y yo quería preguntarte si así como en el tiempo de Noé,
¿verdad? Que el Señor encontró que la tierra estaba corrompida y por eso fue que la destruyó. Pero también en otras versiones dice que la tierra también estaba llena de maldad y violencia, llena de crímenes, estaba perdida, llena de iniquidad también, ¿verdad? Entonces, a las personas de ese tiempo se les dio como un momento de que tal vez de que se pudieran salvar, pero ya cuando fue demasiado tarde se cerraron las puertas del arca y solo Noé y su familia se salvaron, ¿verdad? Entonces te quería preguntar si eso pudo haber sido un acontecimiento como de operación de error que se le dio también ahí en nuestra época, como que si a nosotros se nos está dando la oportunidad y a las demás personas de poder salvarse aún. ¿Y qué relación tiene esto? Si tiene que ver con la operación de error. Sí, gracias, Pepito. Mira, realmente es un acontecimiento distinto. La perspectiva es distinta porque en aquel momento no hubo un engaño masivo como está en este momento y como vemos que el Señor envió espíritus. Él les envió una operación de error, dice la Biblia. Es que a mí hasta me cuesta decirlo. Porque, mira, te voy a leer como dice uno de los versículos que recientemente hemos leído. Primer libro de Reyes 22-23. Dice, y ahora he aquí que el Señor ha puesto, imagínate, el Señor ha puesto un espíritu de mentira. ¿Cómo puede ser eso? De parte sí, en la boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Pero en el tiempo de Noé no fue así, porque el Señor no les envió un poder engañoso. Ellos se engañaron a sí mismos, ellos se mezclaron. Y entonces Dios decidió destruir toda aquella generación, ¿verdad? Y darle paso a la humanidad en los lomos de Sem, Cam y Jafet, porque Noé y su esposa ya no podían tener hijos, o no sé si podían, pero ya no tuvieron, ¿verdad? Entonces solo vieron Sem, Cam y Jafet, y de ahí brota otra vez la humanidad. Entonces creo que es distinto, José. Muy bien. Entonces sí, esta operación de error es temible, La mente juega un papel importantísimo en todo esto. Absolutamente. ¿Verdad, apóstol? ¿Cómo cuidar la mente? ¿Cómo blindar la mente? Además de la parte espiritual, que creo que es la que tenemos que tener completamente conectada para no caer en ese engaño. Sí. Mira, pasan muchas cosas por su mente, sí, ¿no? es que, mira, la operación de error, ¿verdad? Sí. Mira, pues, dice la Biblia, voy a leer otro, ya nos vamos tranquilos. Estamos bien. Tranquilos, estamos bien. La ventaja es que pueden ponerle pausa, guardar el programa, Sí, esa es la gran ventaja. Sí, claro. Pero mira lo que dice la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 22. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces el Señor le dijo, le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Ok, ahora déjenme platicar el panorama, el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Iban a una batalla, el pueblo de Israel, prototipo del pueblo de Dios. Entonces empezaron a averiguar por profeta si iban o no iban. Ok, entonces el rey quería ir y pasó en lista ya un montón de profetas hasta que salió este profeta y les dijo, no vayan, regrésese cada uno a su casa, porque yo vi una reunión que había en el cielo y ahí estaba Dios y estaba platicando con muchos espíritus, lo estoy parafraseando, estaba platicando con muchos espíritus. Si quieres una tormenta de ideas, ¿ah? ¿Cómo hacemos para que se destruya a este rey que es necio? Castigo. ¿Cómo hacemos? Y unos decían de una manera y otros decían de otra manera. A leer el contexto, porque todos tienen Biblia en su casa y lo pueden hacer. Yo solo se lo estoy planteando. Entonces un espíritu le dijo, yo voy a hacer que pierda la batalla. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a hacer un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y yo voy a agarrar a sus profetas y en forma de espíritu y les voy a decir,
ve adelante porque vas a salir triunfante. Así como hay un montón de profetas ahora que le profetizan lo que no es a la gente. Ahí, como la gente está contenta porque quiere hacer su gusto y su gana, entonces se van ahí. Entonces, pero era un espíritu de mentira que Dios lo permitió. Ahora, ¿cuál es la razón? El único profeta que no profetizó de esa forma dijo: yo vi a Israel desparramado en todos los montes. Y dijo el Señor: estos no tienen pastor, que se regrese cada uno a su casa. ¿Por qué cayeron en la operación de error? Porque no reconocían pastor. Por eso. Y esa profecía, por supuesto, que no fue popular. No, pero perdieron. Claro. Entonces, yo le digo al pueblo, para ir cerrando el cita, yo le digo a todos los oyentes, necesitamos tomarnos de la mano del Señor, el Espíritu Santo, suplicarle que tenga misericordia de nosotros. Mire, con todo respeto, yo sé que muchísimos de los que me están oyendo son súper inteligentes, pero créanme que no es con inteligencia humana que se va a salvar de estas cosas. No es con inteligencia humana, no lo es. Es con la misericordia de Dios. Y yo creo que debemos de ir delante del Señor y suplicarle y exponernos delante de Él. Entonces, el cita, no hay modo que salgamos del tema de la operación de error, no hay modo que salgamos del tema del escenario Israel, no hay modo que salgamos del tema de la venida del Señor Jesucristo, porque eso es lo que predicamos, ¿verdad? Y lo único que me queda es rogarle a Dios juntamente con los que me acompañan en este programa: Señor, tenme por digno de escapar de las cosas que vendrán. A mí, a mi familia y a las ovejitas que me has dado pastorear. Ten misericordia. Amén. Te devuelvo el tiempo. Gracias, apóstol. Y bueno, quedamos sin duda invitados para seguir leyendo respecto a la operación de error. Vean este programa una y otra vez y sobre todo compártanlo. Si no saben dónde, vayan en YouTube, encuentran el programa del apóstol Sergio Enríquez con ese nombre justamente y allí podrán compartirlo con otras personas. Por lo pronto, les deseamos a todos lo mejor. Sigamos buscando de Dios y por supuesto encontrémonos una vez más el próximo domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, para tener un nuevo episodio de El Reloj de Dios. Será hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.